El dinero almacenado en cuentas bancarias se conoce como depósitos a la vista. Se trata de un término financiero que los bancos emplean cuando hablan de crear crédito. El banco emplea el mismo método que cuando concede préstamos. Todo el dinero almacenado en una cuenta bancaria es un asiento contable. La realidad es que actualmente la mayor parte del dinero no es de papel y de monedas, sino digital. Son solamente números en un sistema informático. Es tu tarjeta Visa, tu tarjeta de crédito, es esto, plástico. Son números en un sistema informático que pasan de un ordenador a otro. Todo está almacenado en una gran base de datos y ese dinero es lo que utilizamos para pagar, es lo que utilizamos para mover la economía. La terminología que se emplea para estos datos es dinero de la banca comercial. Cuando los bancos conceden préstamos a los ciudadanos, crean este nuevo dinero. Y cuando el cliente devuelve el préstamo, ese dinero se destruye. El banco se queda con los intereses como beneficios. Se tiene la idea equivocada de cómo funcionan los bancos. El Cobden Center realizó una encuesta en la que preguntaban a la gente cómo creían que funcionaban los bancos. Cerca del 30% creía que cuando se depositaba el dinero en la cuenta bancaria permanecía ahí, protegido. Es como el caso de todos los niños que tienen una hucha donde guardan el dinero. Cuando ocurre algo malo, se rompe, se coge el dinero y se gasta. Se sigue creyendo que guardar el dinero en el banco es algo seguro para proteger el dinero, porque estará allí siempre que se necesite. Otro 60% asume que cuando se ingresa el dinero, se traspasa a quien lo esté solicitando. Creen que hay un pensionista que ha estado guardando el dinero toda su vida y que ahora se lo han prestado a jóvenes que quieren comprar una casa. Los bancos no funcionan así. Fundamentalmente es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando un banco concede lo que conocemos como préstamo, simula que el dinero se ha depositado. Tiene que crear una obligación. Así es como se crea el dinero en circulación. Profesor Richard Werner. No se trata de una teoría conspiratoria o disparatada. Es la manera en que el Banco de Inglaterra describe el proceso. Cuando los bancos conceden préstamos, crean nuevo dinero. El sector bancario, con creces, es quien desempeña el papel más importante a la hora de crear dinero. Cuando los bancos conceden préstamos, crean nuevos depósitos para aquellos que han pedido el dinero. Paul Tucker. Solo unos pocos economistas comprenden cómo funciona el sistema monetario. Pero si algunos no entienden cómo funciona el dinero y creen que todos los ahorros van a salvar la economía, están equivocados. Puesto que si todo el mundo comenzase a guardar pequeñas cantidades de dinero, la economía se hundiría y se entraría en una recesión. La mayoría de los economistas no tienen esa idea clara. No comprenden los elementos del sistema. Se basan en suposiciones, en conocimientos que han adquirido vagamente y en que el dinero es la base de la economía. Si no entienden de dónde viene y cuándo y quién lo crea, ¿cómo van a entender la economía? La mayor parte del dinero que utilizamos no es sino dinero electrónico. Entonces quien lo crea es quien se está beneficiando, ya que crearlo es mucho más rentable que crear dinero físico, debido a que no tiene costes de producción. Mientras hemos obtenido un beneficio de 18 billones de libras por crear dinero físico a lo largo de la década, los bancos han creado 1.200 billones de libras. Entre 1998 y 2007, el dinero en circulación se triplicó. Los bancos crearon 1.200 miles de millones de libras, mientras que el Tesoro Público se hizo con 18 billones. Mucha gente cree que estamos locos cuando yo digo esto, el otro aquello, positive money, esto otro. Pero el 9 de marzo de 2009, Ben Bernanke, director de la Reserva Federal, se convirtió en el primer director del Banco Central de los Estados Unidos en conceder la primera entrevista televisada. El día anterior había rescatado AIG,
una compañía de seguros, por la suma de unos 160 billones de dólares. Así que el periodista le pregunta, ¿de dónde ha sacado 160 billones de dólares para rescatar a IG? Están gastando el dinero de los impuestos. No es de los impuestos. Los bancos tienen cuentas con la Reserva Federal, de igual manera que uno tiene cuentas en un banco. De modo que para prestar a un banco, simplemente utilizamos el ordenador para señalar la cuenta que tienen con la Reserva Federal. Es bastante más parecido a imprimir dinero que a conceder préstamos. Los bancos crean dinero cada vez que conceden créditos, que compran activos o que realizan pagos de sus propias cuentas, lo que implica que estos se incrementen. Cuando un banco compra valores como bonos corporativos o de Estado, los añade a sus activos e incrementan los depósitos bancarios de la empresa en cierta cantidad. El dinero de la banca comercial entra en circulación cuando la gente gasta el crédito que le han concedido los bancos. En 2009, cerca de las elecciones generales, yendo de puerta en puerta, fue cuando empezamos a explicar cómo funciona el sistema monetario. Existe casi un rechazo inmediato de la gente por aceptar que esa situación pueda existir realmente. Oh, no puede ser. ¿Qué quieres decir? No pueden. Los bancos no pueden crear el dinero de la nada. Es absurdo. No pueden hacerlo. Prestan el dinero del depositante. La gente tiene una idea general de cómo es el dinero. Están acostumbrados a su manera de tratar con él y tratan de extrapolar esa idea de economía familiar hacia la economía nacional. Obviamente, así no funciona. La cantidad de dinero que crean de la nada es asombrosa. 1.200 billones en los últimos 10 años. Ese dinero se distribuye en función de las prioridades del sector bancario, no de las de la sociedad. El dinero que se hace actualmente no es para producir nada. Es simplemente una forma de especulación. Hacer dinero del dinero. Sin duda, esa es la forma más rentable y la mayor actividad económica que existe actualmente en el mundo. En la actualidad, los bancos no tienen restricciones a la hora de cuánto dinero pueden prestar y, por tanto, de cuánto dinero pueden crear. Únicamente les retiene la cantidad que estén dispuestos a prestar. Existe un problema. Bueno, dos problemas. A la hora de permitir que los bancos creen dinero, el primero es el hecho de que lo hagan cuando hacen préstamos, garantizando que todos tengamos que prestarles nuestro dinero. De este modo, para tener una buena y creciente economía, el gobierno necesita poner en marcha estrategias para garantizar el constante aumento de la deuda. El único modo de que el gobierno pueda crear más poder adquisitivo es creando más deuda. El segundo problema de dejar que los bancos creen dinero es que siempre quieren hacer más. Hacen más dinero cada vez que conceden préstamos. Obtienen bonificaciones, comisiones e incentivos para prestar lo máximo posible. Si confías en los banqueros para que controlen el dinero en circulación, crecerá y crecerá hasta que el nivel de deuda sea tan alto que estalle y la gente no podrá devolverlo. Entonces dejarán de concederlos. Se oye a políticos y periodistas decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos pasado a depender de la deuda y que tenemos que controlar nuestros gastos y vivir modestamente. En el sistema actual, eso no es posible. La razón por la que tenemos esta deuda no es porque hayan estado haciendo préstamos. No hemos cogido prestado todo el dinero que los pensionistas han estado ahorrando todas sus vidas. El dinero actual en sí es una deuda. Se crea cuando los bancos hacen préstamos. El único modo de tener algo de dinero para llevar a cabo operaciones sería si todos pidiésemos préstamos a los bancos. Si echamos un vistazo a 150 años atrás, vemos que el desarrollo del patrón oro comienza a entrar en acción entre 1880 y 1890.
Por él, los países se ajustaron a determinados valores para después llegar a un acuerdo y fijar, mantener o comerciar con los valores de ese oro, asegurándose de que existiera un equilibrio. Intentaron también restringir, expandir y reducir la actividad de sus propias economías para asegurarse de que ese equilibrio de precios se mantenía. Después de la Primera Guerra Mundial se desintegró. Es aquí donde todo se derrumba, donde se produce un gran cambio en el sistema monetario internacional que no se resolvió hasta que llegaron los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial, donde todo, incluyendo el oro, se vinculó al dólar. Así que a algunos se nos excluye de la reserva de oro diciendo que, bueno, que hay un tipo de dinero aparte del papel moneda y el físico que todos utilizamos. En 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a negociar cómo controlar la economía y el sistema monetario mundial. Crearon el Banco Mundial y el FMI y otras instituciones para que controlasen el dinero mundial atendiendo al patrón oro que estaba ligado al dólar. Todo el oro mundial se trasladó a Londres, a Fort Knox, y todo el dinero mundial se vinculó al dólar. Este sistema se diseñó para controlar desequilibrios económicos y evitar la contracción de créditos. Para algunos países, esta concentración se conoce como déficit de la balanza comercial y ocurre cuando no pueden pagar las facturas y el dinero se colapsa. La moneda y el sistema se mantuvieron estables siempre que los americanos lo supervisaron. ¿Alguien sabe cómo acaba esta magnífica historia? Ahí es justamente donde quería llegar. Con el dinero que se financió la guerra de Vietnam, junto con la crisis del petróleo, esto demostró que los americanos no estaban controlando o haciendo que controlaban el acuerdo del sistema monetario. Estuvieron incrementando el valor de su moneda, que debía de estar ligada al patrón oro y a las demás monedas. Así que, ¿qué hicieron los franceses? Estaban preocupados de que Nixon no estuviese siendo del todo sincero. Estaban preocupados porque Nixon estaba imprimiendo dinero cuando no debería. Al pensar que posiblemente no hubiese suficiente oro para la tasa de cambio del franco francés, enviaron una lancha bombardera al puerto de Nueva York para pedir respetuosamente que les devolviesen su oro. ¿Consiguieron su oro? Vamos, adivinadlo. No, y el sistema Bretton Woods acabó. Fue en ese momento en el que entramos en la nueva era financiera. Históricamente, la creación de monedas estaba ligada a la mercancía, normalmente oro, pero actualmente no está ligada a nada. Por tanto, no hay nada que proteja nuestro dinero. Este billete no es más que un trozo de papel. ¿Dónde nos lleva esto? Si el dinero no se basa en nada, ¿por qué creemos que tiene tanto valor? ¿Perdón? ¿Porque aún podemos ir y cambiarlo? ¿Cómo? ¿Alguien iba a hablar? ¿De qué palabra latina viene crédito? ¿De creencia? Correcto. Es increíble cómo ha cambiado todo con la aparición del dinero electrónico. Ha permitido que los bancos tengan la libertad total de crear y controlar el sistema monetario en su beneficio y en el de los bancos privados. El gobierno no puede permitir que el sistema bancario falle, ya que si lo hiciera, más del 97% del dinero desaparecería. Por esto, en caso de crisis, el riesgo se transfiere al contribuyente. Incluso en épocas normales, los bancos reciben numerosas garantías y beneficios que están por encima del derecho a crear dinero. Los bancos reciben grandes redes de seguridad del gobierno. Alguien escribió que los grandes bancos de inversión son como un calamar vampiro gigante que se pega a la humanidad, hipnotizando a políticos que dan el dinero a los bancos sin restricciones y sin importar el daño que se haga.
contaminan el planeta y hacen recortes para hacer la vida mejor. Adiós escuelas, parques, empleos. Los banqueros que fueron rescatados se concedieron extras que eran más altas que la primera oleada de recortes del gasto público. Inglaterra concedió a los bancos más dinero de lo que costaría mandar a un hombre a la luna 6 veces. ¿Dónde va nuestro dinero? ¿Y quién deja a los bancos que se salgan con la suya? ¿Por qué? ¿Serán alguna vez útiles los calamares vampiro? Ningún gobierno es aún lo suficientemente valiente como para domarlos. Tal vez necesiten un plan. Se duda de si vamos a salir de esta recesión o si vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho. En caso de que salgamos, cuando comience de nuevo el crecimiento, veremos que la deuda crecerá y crecerá. Cuanto más rápido crezca la economía, más rápido aumentará la deuda y en 3 o 5 años volveremos a donde estábamos. La deuda será tan grande que la gente entrará de nuevo en quiebra. El sistema en el que estamos no permite que la economía crezca sin que lo haga también la deuda, que es la que hunde la economía. La única forma de solucionarlo sería impedir a los bancos que creasen el dinero como deuda. Al modificar el sistema monetario, podemos prevenir que los bancos causen otra crisis financiera e impedir los recortes a los servicios públicos y el aumento de tasas y de la deuda nacional. El sistema monetario actual permite al sector bancario obtener beneficios de la economía sin devolver algo productivo a cambio. ¿De qué sirve que tengamos toda esta tecnología y rapidez si a la hora de financiar una propiedad se necesitan a 2 personas y en los años 50 solo hacía falta una? El principal motivo no es porque todo sea más caro, es por toda la deuda y por el sector bancario, que se queda con lo mejor de todos. Por eso un sector bancario en crecimiento no es algo bueno. Si el sector bancario crece, puede ser porque sea menos eficiente o porque se convierte en un parásito en la economía. Podemos ver cómo el sector bancario forma parte del 4, 5 o del 6% del PIB. Pero ¿y el resto de la economía? Constituye el 96, 95 o 94% del PIB. Tenemos que cambiar esto si queremos acabar con las desigualdades sociales. Tenemos que resolver el problema del dinero. Quienes siempre pagan por las crisis, aún sin haber recibido beneficio alguno de estos booms especulativos, como es el caso de Irlanda, son los más pobres. A lo largo de 30 años, hemos visto aumentos en las diferencias de ingresos, por el que los ricos se han vuelto aún más ricos y el resto se ha mantenido igual o se ha vuelto más pobre. Una de las formas por las que la economía siguió funcionando fue proporcionando dinero barato, deuda a quienes no podían permitirse nada pero que seguían comprando. Cuando colapse, serán esas personas las víctimas de ello, las que tengan que volver a pagar. Como resultado de la crisis, el Banco de Inglaterra ha comprado deuda corporativa y la ha revendido a bajos intereses. Aún así, se exige a las personas que paguen más que nunca por préstamos en créditos en descubierto y en tarjetas de crédito. Las deudas entre los ricos o entre los gobiernos siempre han estado presentes y siempre se pueden renegociar, no son algo inamovible. Pero cuando la deuda es de una persona pobre a una rica, se convierte en la obligación más importante de todas. Y la idea de renegociarla es impensable. ¿Podría indicar exactamente qué es lo que haría que los inversores se sintiesen seguros y contentos? Es una pregunta difícil. Personalmente creo que no importa. Soy agente de bolsa, no me preocupo por cosas de este tipo. ¿Habéis nacido en Inglaterra? Si veo que hay una oportunidad de obtener dinero, voy a por ella. La mayoría de los agentes de bolsa no nos preocupamos por cómo van a solucionar la economía y toda esta situación.
Nuestro trabajo es obtener dinero de ello, y yo personalmente llevo soñando con este momento desde hace 3 años. Si sabes cómo hacerlo, puedes sacar mucho dinero. Tengo que confesar que cada vez que me voy a la cama sueño con que haya otra recesión, con otro momento como este. Sueño con que haya otra recesión, con otro momento como este, puedes sacar mucho dinero. Si miramos a Europa, podemos comprobar que el nuevo primer ministro de Grecia, Papademos, fue impuesto y fue antiguo empleado de Goldman Sachs. Mario Monti, ministro de Finanzas y primer ministro de Italia, fue también antiguo empleado de Goldman Sachs. El nuevo presidente del Banco Central Europeo, antiguo empleado de Goldman Sachs. Están por todas partes. Esa es la forma de cambiar lo que tenemos. Quitar todo el poder y la libertad de las personas y dárselo a un grupo pequeño con poder absoluto. De la gente, sin la gente, contra la gente. Lo más interesante de todo ha sido la forma de sincerarse sobre la democracia en Europa, ya que básicamente tenemos un gobierno impuesto de banqueros. Son ellos quienes en mayor o menor medida nos han metido en este lío. Entonces pensamos, vale, si ellos nos han metido en esto, ellos nos sacarán. Pero casualmente empiezan a gobernar nuestros países. Por esta razón se ha puesto en duda la democracia. La crisis bancaria llevó a más de 100 millones de personas a la pobreza. Las estadísticas de mortalidad de personas que se vieron en la pobreza aumentaron por numerosas razones. Vemos entonces que la crisis bancaria no solo trae pobreza, sino también muertes. ¿Y sabéis qué? Aún no hemos llegado al fondo del asunto. No hemos pedido cuentas a nadie y no hemos realizado las reformas necesarias porque erróneamente creímos que si lleváramos la situación más lejos, haríamos que fuese a peor. Así que, ¿quiénes tomaron las decisiones? Los que estaban encima de nosotros. Muchas de las crisis financieras mundiales de los últimos 30 años han surgido por la rápida retirada del dinero nacional. Esta acción se conoce como guerra económica. Esto ha beneficiado a grandes instituciones como Goldman Sachs y a otros grandes bancos que han podido sacar más beneficios de los que podrían haber obtenido en un ambiente más regulado. Ha permitido que mucha gente se haga muy rica y que los mercados financieros se amplíen. Todos los que han participado tenían unas ganas terribles de ver un mundo desregularizado. En Inglaterra tenemos un gobierno que ha protestado contra cualquier tipo de regulación que se imponga en los mercados financieros. Así es como funcionan las cosas. Lo hacen delante de nuestras narices, sin tratar de ocultarlo. Es un tipo de guerra económica. Muchos de los cambios que se han producido en la economía mundial en los últimos 30 años son el resultado de la deuda del tercer mundo, ya que ha otorgado a países ricos, bancos y sector financiero un gran poder y control sobre las zonas pobres. Y estas son las que producen muchos de los recursos que empleamos y que incluso se han llegado a comparar como un tipo de colonialismo por cómo los utilizamos. Es una forma muy directa de poder que se utiliza sobre estos países para obligarles a cumplir con los intereses de los países más ricos. Como resultado, no solo las grandes empresas han crecido y sacado enormes beneficios de ello, sino que también lo ha hecho el sector financiero. El dinero que se crea no es el resultado de la producción, sino de la especulación. Hacer dinero del dinero es la forma más rentable y la mayor forma de actividad económica mundial que existe actualmente. El principal problema al que se enfrentan los países desarrollados con crisis de deuda es que el Fondo Monetario Internacional, que controla muchas veces el sistema financiero mundial, les dijo que para salir de la deuda
Era necesario reestructurar sus economías y sobre todo incrementar las exportaciones para obtener ganancias y pagarla, bien en dólares o en otras divisas. Con el paso del tiempo se demostró que ese sistema no funcionaba. Lo que hicieron fue cortar radicalmente su gasto público para que no creciesen y poder centrarse en el mercado de exportación y en la producción de dólares. Al estar tan centrados en intentar saldar la deuda que no paraba de aumentar, no lograron que su economía creciese. Y en vez de invertir en educación o en sanidad, siguieron pagándola. El país no tiene más remedio que permitir a las grandes empresas que exploten sus recursos naturales y su mano de obra. No hay ningún misterio sobre lo que está pasando y sobre cómo funciona el mundo. Está bastante claro. Durante los últimos 30 años se ha estado etiquetando todo como neoliberalismo, cuya idea principal es que debería haber tipos de cambio flotante, menos controles en los mercados financieros y menos intrusión del gobierno en las actividades mercantiles. Encontramos también varios organismos, destacando el Fondo Monetario Internacional, que tratan de implementar estos cambios. Por tanto, no nos sorprende que haya gente que manipule. Lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo. Y es así como funciona, haciendo a la gente mucho más rica. Cuando el FMI interviene para aliviar la deuda de un país, impone una serie de condiciones. En los años 80 y 90 se conocía como Programa de Ajuste Estructural e intentaba mantener el mismo formato donde se implantara. Actualmente se pueden ver programas similares en Grecia, Portugal e Irlanda. Se les pide que disminuyan las cantidades que gastan en el sector público, que liberalicen el mercado comercial y el de capitales para que el dinero fluya mejor en la economía. Se cree que esto motivará a que las zonas más ricas del mundo inviertan en ellos y que se resuelvan los problemas presentes. El tiempo ha demostrado que esto no tiene fundamento alguno. Lo que realmente ocurre es que destruye las industrias incipientes en los países en vías de desarrollo, volviéndolos completamente dependientes de los bienes y servicios y de los capitales de los desarrollados. Uno de los factores en los que insiste mucho el FMI es en decirles a los países que reduzcan las tasas que tienen que pagar las grandes multinacionales que trabajan allí, ya que así se estimularía que viniesen más. El inconveniente sería que estos países no obtendrían los beneficios de ellas, ya que desaparecen rápidamente. Actualmente existen países en desarrollo que apenas tienen base imponible. No la han desarrollado, por lo que son aún más dependientes del mercado internacional de capitales, del mercado monetario y de la creación de deuda. Por eso existen tantos países que han sido privados de su soberanía. Resulta difícil ver cómo una sociedad democrática puede desarrollarse cuando un gobierno está más pendiente de las órdenes del FMI y de los mercados monetarios que de sus ciudadanos. ¿Es posible crear un sistema monetario que sea tanto justo como estable? Y si no, ¿para qué están las organizaciones internacionales?